Un ejemplo muy cotidiano de este programa es la dermatitis de los niños. Ejemplo del contacto que quieren y no tienen. Por ejemplo, un niño despierta y espera encontrar a su mamá que no está porque se fue a trabajar temprano. Conflicto de separación. Está su cuidadora, pero él esperaba estar con su mamá, ya que es la rutina. Se presenta ese hecho inesperado para él. Cuando su madre regresa, el niño que estaba en conflicto activo resuelve. Recién ahí resuelve porque, por más que le dijeran que su madre volvería, solo tendría la certeza a verla. Pocas horas después de resolver el conflicto, desarrolla la inflamación de la reparación y aparece la dermatitis. La dermatitis es la reparación de un conflicto de separación de contacto. En general, si ponemos al ser humano en posición fetal, toda manifestación que se encuentre hacia adentro en la cara ventral representa el contacto que quiero y no tengo. Se mantiene contacto corporal con el pecho y el abdomen con las personas que queremos. Y lo que se expresa en lo dorsal, el contacto que no quiero y tengo. La afección de la cabeza o la cara en general se asocia a un conflicto local. Falta de caricias ahí en ese lugar. El dorso de los pies se trata de lo que quiero atraer y las plantas de lo que quiero patear o alejar, por citar algunos ejemplos. Como podrás observar, di ejemplos anteriormente con los casos de carcinomas de cérvix, de vejiga, de conductos ductales, de mama y programas de epidermis. Expliqué cómo esos tejidos en conflicto activo disminuyen sus células y hacen úlceras para luego, en la etapa de resolución, rellenar esas ulceraciones y generar reproducción celular o tumor e inflamación. Más también expliqué que los tejidos de esta etapa evolutiva del ectodermo pueden, en conflicto activo, disminuir o bloquear su función con un sentido concreto. Ahora vamos a ver ejemplos de programas biológicos donde lo que sucede es una modificación de la función del órgano y no de la estructura. Verá que antes me saltaban las lágrimas de reír por no llorar. Una reducción de la función es que la función del órgano se ve detenida. El órgano no ejecuta la función para la cual fue creado, sino que hace lo contrario, o bien disminuye significativamente esa función. Un ejemplo de esto es la diabetes. En el caso de esta etiqueta o enfermedad, ahora ya sabemos que es un programa biológico especial desarrollado en situación de emergencia. En general, hay una reducción del nivel de la hormona insulina debido a una disminución en la producción de la misma por las células beta de los islotes pancreáticos. La insulina es una hormona que habitualmente reduce el nivel de azúcar en sangre, ya que actúa como una llave que abre la cerradura de las puertas de las células del cuerpo para que la glucosa, azúcar, pueda entrar desde la sangre y ser utilizada como energía. Si falta o disminuye la insulina, tanto aumenta la glucosa en sangre. Ante la presencia de un conflicto de resistencia, oposición o rechazo a algo o a alguien, como por ejemplo rechazar a una persona, una situación, un cambio, un trabajo, una escuela, un jardín, ser forzado a hacer algo que no quiero o luchar contra algo o alguien, las células beta de los islotes entrarán en conflicto activo y bajarán su función, ergo generarán menos insulina y entrará menos glucosa a las células en general para que haya más glucosa en sangre. Es decir, más energía o alimento disponible a fin de que los músculos puedan aumentar su tono y actividad y así resistir, oponerse y luchar. Una persona con diabetes, en general, nos habla de disconformidad,
de algo que no quiere, de algo que tiene que hacer pero no desea, de una resistencia a un tipo de autoridad que se impone, de un estado de lucha. Está claro que lo que digo es en general. Ahora bien, en mi experiencia, lo que yo veo es lo que describo. Veamos un ejemplo de esto. Ramiro tiene 21 años y es soltero. Es el único hijo de una mamá sola. Su padre los abandonó cuando tenía 1 año. Tuvo una infancia difícil, con grandes dificultades económicas. Su mamá trabajaba casi jornada completa en una casa de familia para llegar, con suerte, a cubrir las necesidades básicas. Aquella mujer con gran esfuerzo logró que él realice sus estudios. Ramiro fue siempre muy agradecido con su mamá, respetuoso, amable, responsable y honesto. A los 17 años comenzó sus estudios en comercio exterior y obtuvo el mejor de los promedios. Fue un excelente alumno y el orgullo de su madre. A los 21 años logró un trabajo a través de una beca en una entidad financiera. Al principio parecía un trabajo prometedor, donde él podría desarrollar una gran carrera. Pasados 6 meses, por una escucha casual de una conversación de su jefe, al cual él admiraba, descubre que la empresa es una farsa, que todo lo que él hace sirve a largo plazo para lavar dinero. Esa escucha para él fue terrible. Todo su esfuerzo, inteligencia y dedicación estaban siendo utilizados con un fin de estafa y lavado de dinero. Él, que se veía en la encrucijada de no poder prescindir de su sueldo, ya que con ese sueldo mantenía a su madre en ese momento enferma. A los meses, Ramiro desarrolla el programa especial que llamamos diabetes. ¿Cuál es el conflicto biológico? Un conflicto de oposición y rechazo. ¿Dónde necesita resistir y dónde los esfuerzos que hace no le alcanzan? Necesita más fuerza para resistir. Se encontraba en la encrucijada de irse y perder el trabajo y la posibilidad de sostener a su madre y a sí mismo, o continuar con la contradicción que le representaba la situación. Está en un conflicto activo constante. El cerebro, como dijimos, solo puede tomar decisiones hacia el medio interno, el cuerpo. Entonces, lo que hace es disponer de más energía, más azúcar en sangre y alimento para sus músculos con el fin de que estos puedan tener más tono y fuerza para resistir en la lucha. Otro ejemplo. Angélica tiene 5 años y es la hija extramatrimonial de Julio y Roxana. Roxana era la secretaria de una empresa donde Julio era el gerente. Durante 10 años mantuvieron una relación. Julio tenía una familia con 4 hijos. A los 6 años de esa relación, Roxana queda embarazada. Se retira de la empresa y se rompe la relación. Durante los primeros 4 años de Angelina, Julio no se hizo cargo de la paternidad y prácticamente no lo vio. Roxana cotidianamente le hablaba a Angelina muy mal de Julio, haciéndolo culpable de las dificultades de su vida. Cuando Angelina cumplió 4 años, Julio apareció de sorpresa en el festejo con un gran regalo. Angelina lo rechazó. Desde ese momento él comienza a querer algún contacto con la niña y ella lo rechaza, pero acepta sus visitas y paseos. A los 8 meses de la aparición de Julio, Angelina desarrolla diabetes. ¿Cómo vivía o vive la niña la situación de visita de su padre? Como algo que no quiere, pero que está obligada a hacer, como un rechazo, algo en lo cual tiene que resistir, ya que es una lucha cada vez que ve al padre. Ahora bien, hay algo acá que es necesario marcar. Los niños muchas veces expresan en su cuerpo no solo sus propias vivencias, sino también soluciones biológicas a conflictos que no les pertenecen.